Hola a todos, bienvenidos a la clase 1 de Química. Soy la profesora Mariana Urbano. Vamos a comenzar esta clase hablando de materia. ¿Qué es la materia? Es todo lo que forma a todos los objetos que conocemos, ¿sí? Que nos rodean. Aquello que es materia está formado por una masa, ¿sí? Posee una masa y ocupa un lugar en el espacio. Eso es muy importante decirlo. Por ejemplo, una roca, una mesa, el aire, el agua. Todo lo que nos rodea es materia. Entonces, es cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa y principalmente está compuesto por partículas, a las que vamos a llamar, son compuestos muy pequeñísimos, ¿sí? Llamados átomos, que luego van a formar estos átomos moléculas. Lo vamos a ver luego, más adelante lo vamos a ver que son átomos, que son moléculas, ¿sí? ¿Qué es la materia entonces? Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa, ¿sí? Que posee una masa. ¿Cuál es la principal diferencia entonces, por ejemplo, si acá les doy, vamos a diferenciar entre lo que es una materia inerte o materia viva? Por ejemplo, si tenemos el girasol, tenemos una materia viva, ¿sí? En cambio, la lata es una materia inerte, no posee vida. La materia posee propiedades, ¿sí? Que son específicas o intrínsecas, también llamadas, y generales o extrínsecas. Cuando hablamos de específicas o intrínsecas, hablamos de el color, la forma, el tamaño, la textura, y de generales, masa, volumen, ¿sí? Vamos a ver que las generales dependen de la cantidad de materia, no permiten diferenciar sustancias. Esto es, por ejemplo, cuando tenemos dos sustancias diferentes. Por ejemplo, podría ser arroz y harina, ¿sí? 1 kilo de harina y 1 kilo de arroz. Ahí vamos a hablar de la masa, del peso, ¿sí? Del volumen que ocupan esas sustancias. Pero estas características, estas propiedades de dichas materias de las cuales estamos hablando, por ejemplo el arroz y la harina, no me van a dar información acerca de qué sustancia se trata. Para ello yo tengo que analizar las propiedades específicas o intensivas, como las otras, como las que estamos viendo abajo, que son características organolépticas, ¿sí? Solubilidad, dureza, el punto de fusión, la elasticidad, ¿sí? No es lo mismo el punto de ebullición, por ejemplo, del alcohol, que del agua, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Y ahí hablamos de cada tipo de sustancia en especial, ¿sí? Específica, ¿sí? Bien, los estados de la materia hay 3, ¿sí? En la Tierra hay 3 tipos de estados que son sólido, líquido y gaseoso. Es la manera en que encontramos a la materia, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que posee masa, dijimos que era la materia, y bueno, entonces podemos encontrarla en sólido, líquido o gaseoso. Para ello, los científicos han elaborado una teoría, ¿sí? Que explica por qué algo es líquido, por qué algo es sólido o cuándo, ¿sí? Es líquido, sólido o gaseoso. Esta teoría afirma que toda la porción de materia de la cual estamos hablando siempre va a estar compuesta por partículas muy diminutas, como dije al comienzo de la clase, que van a ser invisibles a los ojos, incluso también al microscopio. Y vamos a llamar a estas partículas diminutas partículas. A estas sustancias diminutas partículas, ¿sí? Esto es válido para todo tipo de materiales. Si hablamos de sólido, de líquido, de gaseoso, ¿sí? Los 3 tipos de materiales, es decir, dijimos que la materia se puede encontrar en forma sólida, en líquida o gaseosa. Y esta teoría, entonces, va a hablar de las 3. ¿Cómo obtengo líquido? ¿Cuándo considero que es líquido, sólido o gaseoso? Cinético. ¿A qué se refiere el término cinético en la teoría cinético-molecular? Habla del movimiento. La palabra cinético significa movimiento. Ahí vemos al costado, aquí vemos las partículas, cómo se verían, ¿sí? Acuérdense que no son visibles, ¿sí? Esta teoría dice que las moléculas de cualquier cuerpo se encuentran siempre en movimiento. En los sólidos vamos a ver que ahora vamos a hablar del movimiento de diferentes tipos de sustancias.
porque no es lo mismo hablar de un sólido que de líquido o de gaseoso, ¿sí? Ahora lo vamos a ver a continuación. Entonces, cuando hablamos de cinético, hablamos de movimiento. Con respecto a los sólidos, las partículas están muy atraídas entre sí. Esto es lo que dice, obviamente, la teoría cinético-molecular, ¿sí? Pero con respecto a los sólidos. Es por ello que están muy ordenadas y que se mueven muy pocos, ¿sí? Muy poco. Entonces, las partículas de los sólidos están sin movimiento o con muy, muy poco. Pero prácticamente se dice que es un movimiento nulo, ¿sí? Esta característica, la cual las partículas están quietas, le dan a los sólidos ciertas propiedades. Los sólidos, entonces, sabiendo que las partículas están sin movimiento, tienen forma propia, porque las partículas, como están aquí, ahí yo les puse un grafiquito, que van a encontrar también en el PDF, van a ver que están muy ordenadas, ¿sí? Y van a tener entonces un acercamiento muy grande, lo que va a permitir que no se pueda comprimir, ¿sí? Va a evitar la compresión, va a dificultar la compresión de los sólidos. ¿Por qué? Porque están muy atraídas entre sí, entonces no se puede comprimir. Si yo ejerzo presión sobre un sólido, por ejemplo una madera o un hierro, no voy a producir ninguna modificación, más que romperla si es mucha la presión o mucha la fuerza que aplico. No tiende entonces a modificar su forma, ¿sí? No se comprime. Y poseen un volumen propio. Yo tengo una porción de madera o un pedazo de pan que es sólido, un trozo de algún sólido, vamos a ver que tiene un volumen propio, una masa propia, un volumen propio, y las moléculas que conforman a este sólido o estas partículas, vamos a ver que están muy ordenadas y muy quietas entre sí, ¿sí? Están muy unidas entre sí. Las partículas de un líquido, en cambio, según la teoría cinético-molecular, están menos atraídas. Como vemos acá en el gráfico, están menos atraídas unas a otras, ¿sí? No están muy unidas, lo que le otorga un poco de movimiento a estas partículas, como vemos ahí en el gráfico, y a su vez el movimiento da fluidez. Entonces es por eso que los líquidos poseen fluidez característica, ¿sí? Que es propia de los líquidos, la fluidez. Muy bien, entonces poseen movimiento. Poseen un volumen, tienen un volumen, por ejemplo, 1 litro de agua, ¿sí? Posee volumen. Los líquidos poseen volumen propio. Lo que no poseen es una masa propia. No tienen una masa. ¿Por qué? Porque si yo pongo 1 litro de agua en un balde grande, va a ocupar todo el recipiente. O si lo pongo en un recipiente más pequeño, va a ocupar todo el recipiente. La forma se la da el recipiente en la que coloquemos este líquido. Muy bien. Y otra característica es que la presión, si yo ejerzo presión sobre este líquido, voy a observar que no voy a poder comprimir a este líquido. Si bien las partículas están distanciadas unas de otras, no voy a poder producir un acercamiento, porque cada vez que yo comprimo, presiono, ¿sí? Aumento la presión sobre un material, tengo que saber que las partículas se van uniendo cada vez más. En el caso de los líquidos, como vemos acá, si bien hay distancia, al ejercer presión uniría, ¿sí? Un poco, pero no hay mucha modificación. Entonces no son compresibles, se dice, ¿sí? No se le puede ejercer presión, no se produce nada, ninguna modificación. Las propiedades que presentan los líquidos son las siguientes. Entonces, como les dije anteriormente, no poseen forma propia, adquieren la forma del recipiente que los contiene. Al igual que los sólidos, ocupan el lugar del espacio que no cambia, ¿sí? Por más que lo querramos comprimir, no se puede, porque poseen volumen propio y no son compresibles. Ahora, si hablamos de los gases, de las partículas en estado gaseoso, están muy separadas, como vemos acá en el gráfico, ¿sí? Están muy separadas. Ya no es como el líquido, que estaban poco separadas, sino que están muy distanciadas unas de otras, incluso chocan contra el recipiente que los contiene, y no van a poseer, ¿sí?
una forma propia, porque cuando observamos que colocamos un gas en un recipiente va a ocupar todo el volumen, eso es que no poseen volumen propio, no poseen forma tampoco, van a adquirir la forma que les dé el recipiente, el volumen, tampoco van a tener un volumen propio, van a ocupar todo el volumen del recipiente que los contenga. Y con respecto a las partículas, si están muy separadas, hay mucho movimiento, porque hay menos atracción entre ellas. Mientras más juntitas están, más atracción hay entre ellas. Entonces, en un gas tengo mucho movimiento y no hay, si bien las puedo comprimir, porque dijimos que están mucho más separadas, y mientras más separadas estén, más distanciadas estén unas de otras, se puede ejercer presión, ¿sí? Eso es importante. Entonces ahora vamos a hacer un breve resumen de todas estas características. Entonces, como dije, no hay atracción entre ellas. Vamos a decir que no hay atracción. Entonces se las puede comprimir, ¿sí? No hay atracción. Entonces, al ejercer presión y estar muy desordenadas, si ejercemos presión sobre estas partículas, vamos a ver qué se puede comprimir. Es decir, que esta partícula se va a unir a esta y esta se va a acercar a esta, ¿sí? Se van a acercar esas partículas. ¿Qué pasa cuando un gaseoso se comprime? Es decir, yo ejerciendo presión, ¿no? Mucha presión, el elemento gaseoso, se va a comprimir pasando de estado, cambiando de estado gaseoso a un estado líquido. Eso lo vamos a ver ahora a continuación, que también la teoría cinético-molecular explica los cambios de estado entre las materias, ¿sí? De la materia. Los gases como los líquidos entonces no tienen forma propia, ¿sí? Adquieren la del recipiente, no poseen volumen propio y pueden comprimirse. Eso es el resumen. Acá les hice un pequeño gráfico, ¿sí? Un esquemita, en donde vemos las partículas arriba, si están ordenadas, poco ordenadas o muy desordenadas en el gaseoso. Vemos que están tienen una masa propia, un volumen propio en el sólido. Acá poseen un volumen propio, que es el líquido, pero la forma que van a adquirir es la forma del recipiente. Acá vamos a ver que el gas va a ocupar todo el recipiente y si obviamente que está abierto, el gas se va a expandir porque están tan separadas, tan distanciadas entre sí y tan poco atraídas que el gas tiende a expandirse hacia el ambiente, ¿sí? Es decir, que hay que cerrar ese recipiente para contenerlo, obviamente. Vamos a hacer el resumen. Mayor cohesión entre ellas, las partículas del sólido. Entonces tiene volumen propio, no se puede comprimir y tienen forma propia. En cambio, los líquidos no se pueden comprimir, ¿sí? Pero tienen volumen propio y no tienen forma propia, porque adquieren la forma del recipiente. Los gases se pueden comprimir, son los únicos que se pueden comprimir, cambiándolos de estado. No tienen volumen propio y no tienen forma propia. Como dije, se puede explicar los cambios de estado a través de la teoría molecular, ¿sí? Cinético-molecular. Esta teoría que hicieron los científicos para explicar tanto los cambios de estados como cada estado de la materia. Puede provocarse entonces diferentes situaciones, pueden provocarse para producir un cambio de estado. Uno de ellos es ganar o perder energía en forma de calor. Tenemos que saber que cuando un material, cuando la materia o cuando una sustancia, si hablamos por ejemplo, aumenta su temperatura, adquiere calor, está aumentando su energía. Si yo quiero, cuando hablamos de que un elemento o una sustancia se está enfriando, no está, enfriarse quiere decir perder calor, entonces está perdiendo energía, pero en forma de calor. Entonces, enfriarse es perder calor. Calentar un objeto es aumentar su temperatura. Si yo quiero que ese objeto se enfríe, tengo que hacer que pierda calor. Eso es enfriarse. Cuando hay cambio de presión también se puede producir un cambio de estado. Si aumenta la presión o disminuye la presión. Esto es lo que le hablé anteriormente, ¿sí? Que la energía, el calor no es materia, sino que es energía. Y cuando hablamos de calentamiento,
es cuando aumenta la energía, ¿sí? Y si se enfría, el cuerpo pierde energía, cede calor al medio. Entonces, los cambios de estado se pueden dar. Acá tienen un cambio de estado de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, ¿sí? Puede ser el agua, que está en forma de hielo, sólido, va a perder, vamos a ver cómo podemos hacer. Dijimos que se puede modificar el estado de este hielo o de este sólido pasando a líquido o de líquido a gaseoso solamente manejando dos variables, que sería la presión y la temperatura. Si yo este sólido aumento, yo quiero modificar la estructura de este sólido. ¿Qué dijimos? En el sólido están las partículas muy atraídas entre sí y no hay movimiento. ¿Qué tengo que modificar? Esa característica. En el sólido no tengo movimiento. Entonces, al no tener movimiento, tengo que aumentar ese movimiento. Producir el movimiento de las partículas de este sólido para que haya un poco más de movimiento en esas partículas y se transforme en un sólido. Dijimos que en el sólido no había movimiento en las partículas, acá en el líquido había un poco y en el gaseoso muchísimo. Entonces, a medida que yo voy aumentando el movimiento de estas partículas, ¿cómo lo hago? Al aumentar la energía de esas partículas. ¿Cómo lo hago? Aumentando su temperatura. Entonces, a medida que aumento la temperatura de un sólido o del líquido, van cambiando de estado. Vamos a ir hacia allá, ¿sí? Ahora, ¿cómo también puedo producir un cambio de estado de sólido a líquido o de líquido a gaseoso? Disminuyendo la presión. Yo voy a disminuir la presión y voy a modificar la distancia que tienen también esas partículas, dijimos anteriormente, que también la presión influía en la distancia de estas, porque si yo aumento la presión, voy a unirlas cada vez más, juntarlas, ¿sí? Cada vez más, produciendo una atracción cada vez mayor. Entonces, si yo disminuyo la presión de un sólido, lo transformo en líquido, porque las partículas van a estar menos atraídas entre sí. Yo disminuyo aún más, lo transformo de líquido a gaseoso. Ahora vamos a ver el proceso inverso, ¿sí? Si yo aumento la presión, las partículas acá en un gaseoso, vamos hacia allá, ¿sí? Del gaseoso al líquido, del líquido a gaseoso. Si yo quiero producir que el gaseoso se transforme en, por ejemplo, sería vapor de agua en agua y después de agua a sólido, lo que debería hacer, en vez de aumentar la temperatura, si yo tengo agua, vapor de agua, es disminuir la temperatura. ¿Cómo disminuyo la temperatura? Retirando calor, lo que llamaríamos cotidianamente enfriar esa sustancia. ¿Qué ocurre cuando yo enfrío esa sustancia? Y obviamente disminuyo el movimiento de estas partículas. Estas están súper moviendo, en un gran movimiento, se disminuyen cada vez más, se transforman en líquido, se condensan, ¿sí? El vapor de agua se va a condensar, va a cambiar de estado, ese cambio de estado se llama condensación, ahora lo vamos a ver posteriormente a esta diapositiva, y lo transforma en otro estado de la materia que se llama líquido. Y del líquido vamos al sólido, ¿sí? Aún más, disminuyendo aún más el movimiento de las partículas, que retirando aún más el calor, o enfriando, como quieran decirlo ustedes, pero es retirando calor, cediendo calor al medio, se va a transformar en un sólido. Otra forma de hacerlo es sin modificar la temperatura, podría ser aumentando la presión. Si yo tengo muchas partículas en movimiento, en el vapor, y quiero pasarlo a líquido o de líquido a sólido, entonces aumento la presión, porque al aumentar la presión, estas partículas que están en mucho movimiento van a disminuir esa distancia que tienen unas con otras, ¿sí? Entre unas, ¿sí? Entonces, esa disminución, ese aumento de presión va a disminuir la distancia que tienen unas con otras. Al estar cada vez más cerquita, estas partículas van a estar más atraídas y se van a transformar en líquidos que están poco atraídas y acá que están en el sólido muy atraídas, ¿sí? Aumento la presión entonces y disminuyo el calor para ir del gaseoso a líquido y del líquido a sólido. Vamos a hablar de los cambios de estados. Vamos a nombrarlos. Los cambios de estados son los siguientes. Si quiero pasar de sólido a líquido, es decir, un sólido, acá tenemos el ejemplo del que hablé anteriormente. El agua en hielo,
En estado líquido sería el agua que conocemos y en estado gaseoso el vapor de agua. De sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, vaporización. De gaseoso a líquido se condensa. De líquido a sólido se solidifica, ¿sí? Cuando el agua se congela, se solidifica. ¿Qué pasa también? Podría ser si el sólido si no quiero pasar por el estado gaseoso, el estado líquido, y directamente paso del sólido al estado gaseoso, esta sustancia que pasa de estado sólido a estado gaseoso va a volatilizar, o también se le llama sublimación progresiva. Progresiva porque progresa hacia un estado gaseoso. ¿Qué ocurre si ocurre el proceso inverso? Del gaseoso al estado gaseoso voy al estado sólido. Esto se le llama entonces sublimación regresiva, ¿sí? O inversa. Estos son los cambios de estado de la materia. Muy bien, hasta acá llegamos con la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima. Saludos.